Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Si pueden, por favor, prendan sus cámaras y mantengan sus micrófonos apagados para ver quiénes estamos aquí en esta reunión. Nadie quiere prender sus cámaras. Gracias, Soledad. Gracias, Pati. Ah, tenemos dos Soledad. Gracias, Tania. Hola, hola. Muy bien. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy con este tema tan interesante acerca de pues el registro de mujeres. Dentro de estas eh, eh, pláticas que tenemos con motivo del Día Mundial de la Hemofilia, que es la próxima semana, pero bueno, en realidad nosotros lo tomamos como un ejercicio de todo el mes de abril para que nos dé tiempo de hablar de todas las cosas importantes que, se, que podemos hablar alrededor de las coagulopatías congénitas, hemorrágicas, a nivel de nuestra región de América Latina. Pues yo, antes que nada, quiero agradecer a nuestras invitadas eh, por aceptar estar aquí con nosotros y platicarnos un poco acerca de lo que están haciendo, de los avances que estamos teniendo en este tema tan importante del registro de mujeres. Y en primer lugar, quiero presentar a don Rotellini. eh, Casi todos ya la conocemos. Bienvenida, Don. Muchas gracias por estar aquí. Ella es miembro lego de la Federación Mundial de Hemofilia y es presidenta del Comité de Mujeres de la Federación Mundial de Hemofilia. Gracias, Don. También quiero presentarles a Donna Coffin. Gracias, Donna, por estar aquí con nosotros. Ella es directora. Ella es directora de investigación de la Federación Mundial de Hemofilia. Gracias por estar con nosotros, Donna. Bueno, para arrancar, vamos a darle el micrófono a, a Don. Eh, eh, por favor, Don, si quieres tú presentarnos tu tema que tienes aquí. Bien, ¿pueden oírme? Voy a estar presentando en inglés. Como saben, mi español no es tan bueno, pero es un placer poder verlos a todos. ¿Pueden ver esto como una presentación o ven las pantallas separadas? Vemos la presentación. Ok, gracias, Donna. Bien, es un placer hablar con ustedes sobre las mujeres y las niñas con eh, trastornos de sangrado. Esto es una presentación corta de nuestras prioridades y nuestros planes. Vamos a hablar un poco del comité. Son de todo el mundo. Nuestro comité es multidisciplinario. Los miembros incluyen a proveedores médicos y mujeres con trastornos de coagulación. No hay una jerarquía. Sí, estoy a la cabecera, pero todo el mundo tiene una voz y pedimos a que todas compartan sus perspectivas y hablemos de a quién servimos, no simplemente como individuos separados. Estamos ayudando a mujeres en todo el mundo. Tenemos a Amanda de Uruguay, tenemos a Kirguistán, a Napama de India, tenemos a tenemos
hematólogos de Estados Unidos, la doctora Stahira es una hematóloga de Pakistán y tenemos miembros de Francia. Y Marlene también es una enfermera, pero también es una mujer que ha sido diagnosticada con una causa de sangrado desconocida. Entonces tenemos todo tipo de representación en el comité. Estos son nuestros mandatos. Tenemos un mandato en nuestro comité para proveer asesoría en el diseño y la implementación en la iniciativa de mujeres y niñas con trastornos de coagulación, identificar ideas para incorporar, crear programas e iniciativas. Y también queremos decir que este comité fue creado en el 2018, así que es un comité que está muy activo y que ha logrado muchas cosas. Hemos desarrollado, hemos promovido actividades para mujeres y niñas ah, con trastornos de coagulación. Hemos trabajado con la Federación Mundial de Hemofilia para generar relaciones con otras organizaciones. Hemos estado revisando los recursos de investigación, hemos recomendado lugares para ampliar el abordaje, hemos tratado de mejorar nuestra recolección de datos. Eso es algo muy importante, porque sin la recolección de datos no vamos a tener ningún tipo de investigación. Sin investigación no vamos a entender cómo los tratamientos afectan a las mujeres y a las niñas con trastornos de coagulación. Y tratamos de generar sesiones para agregar a los proveedores y a otras organizaciones en los eventos y revisamos am, los programas, el convenio esta es nuestra iniciativa. Mejoramos el diagnóstico y el acceso a la atención para todas las mujeres y niñas con trastornos de coagulación. Aumentamos el reconocimiento y la visibilidad dentro de la comunidad de trastornos hemorrágicos. Tratamos de crear mayor capacidad, capaz, por ejemplo, creando un comité, ah, mostrando mayor atención y recolectando datos. Una de las iniciativas es tenemos un proyecto piloto de clínicas, que es el programa Entre Pares. Tenemos todos los años un webinar para mujeres. Generalmente es en marzo. Tenemos sesiones que van a darse en Dubái, por las que estoy muy emocionada, porque vamos a estar incluyendo a mujeres y niñas en todas las sesiones para un cuidado integral que vamos a tener este año. Tenemos ah, un evento global y esto vamos a tener diferentes cumbres y estamos tratando también trabajar para la cumbre del próximo año, el 2026. Y también estamos manejando los medios de comunicación para generar más atención. Estos son algunos de los eventos destacados del año pasado. Tenemos un evento en Madrid. Tuvimos 6 sesiones con 28 oradores y esas sesiones fueron incluidas ah, con diferentes talleres para el manejo de sangrados menstruales. Tenemos una sesión en la parte de investigación, cómo pasamos de un cuidador a un paciente. Vemos que muchas de las mujeres de nuestra comunidad que tienen síntomas de sangrado puede que no estén diagnosticadas y generalmente son los cuidadores de otras personas con problemas de sangrado. Entonces, ¿cómo pasamos de ser un cuidador a un paciente? ¿Y cómo pasamos de ser un paciente a ser un abogador? Pasamos de una transición de diferentes eh, estados en la vida. Tenemos sesiones sobre intimidad para mujeres y niñas y diferentes eventos de networking. También hicimos una encuesta en el 2023
tuvimos una encuesta para mujeres y niñas con trastorno de sangrado con varios países. Teníamos 147 miembros de diferentes organizaciones. Tuvimos un mayor de 55% de respuesta y vamos a tener un artículo que va a salir al respecto. En este programa de pares, entre pares, nuestros objetivos son similares, pero no es parte del programa Twinning. Y eso sucede que son similares, pero ya que comparten un modelo de financiación parecida. Los objetivos es mejorar el diagnóstico y el tratamiento clínico para las mujeres y niñas con trastornos de coagulación en la parte clínica. Queremos un cuidado multidisciplinario, queremos mayor conocimiento entre especialistas de la ciudad de la salud y queremos que haya una asociación entre los diferentes proveedores de la salud. Y parte, por ejemplo, de ginecología, la medicina de salud, entre otros. Estos son algunos de los proyectos que fueron aprobados del 2025 al 2026. La Ciudad de México ser, va a hacer una colaboración con Atlanta, Georgia, y Paraguay está asociándose con el Centro de Tratamiento de Hemofilia de Nueva York en el Hospital Montefiore. Así que van a ver a los participantes y no puedo esperar para compartir algunos de los resultados que vamos a tener de este programa. Así que estas algunas son algunos de nuestros eventos y actividades. Esto es el 2025 en un pantallazo. Tenemos nuestro webinar el 7 de marzo. La próxima semana también vamos a estar celebrando el Día Internacional de la Hemofilia. Nos vamos a concentrar en el mensaje de las mujeres también tienen hemorragias. Después la cumbre de abril. Vamos a tener 5 sesiones y también tenemos la cumbre mundial. Así que recuerden, el 25 y 26 de septiembre es un evento online, así que todo el mundo puede participar y ojalá que participen. Nuestros eventos y actividades ya los mencioné, pero quiero mostrar mi apreciación, la mía y la de mi comité, a las comunidades por hacer propio este mensaje de las mujeres y las niñas tienen hemorragias también. Es algo que pasa en todos nuestros países, porque la mayoría de los lugares piensan que esto simplemente es algo que afecta a los hombres y a los niños, pero esto no es verdad. Necesitamos que sobrepasar esta idea. Hablamos de la parte de la cumbre de cuidado integral. Ojalá los podamos ver en Dubái. Todavía tienen oportunidad para registrarse. Sé que es algo que va a suceder en 2 semanas. Y ahora quiero hablar un poco más sobre la parte de qué vamos a hacer en el futuro. Estamos tratando de actualizar ciertos recursos, como tenemos que cambiar el lenguaje que utilizamos para los portadores de hemofilia y tenemos que ayudar en la parte de las mujeres y las niñas con trastorno de sangrado. Y bueno, ¿qué hacemos, Don, con todo esto? Tenemos que hablar de forma internacional con una voz. Tenemos que participar con nuestras organizaciones, con doctores, con pacientes. Si beneficiamos a una persona, nos beneficia a todos. Entonces, quiero también decirles que si quieren participar, Donna les va a hablar un poco más de otras organizaciones, pero esto es una forma de participar. Pueden participar de esta encuesta. Yo estoy involucrada con esto y hemos abierto esto para las personas con enfermedades de Willebrand y otras personas con trastornos de coagulación, ya sean portadores ah, o personas directamente afectadas.
Eso es todo por ahora. Muchas gracias y voy a dejar de compartir mis diapositivas. Un Muchas momento. gracias, Don. Al final vamos a tener oportunidad de preguntarle, pues, acerca de de este interesante trabajo. Y ahora voy a presentarles a Donna Coffin. Ella nos va a dar sus reflexiones tema de las mujeres también tienen sangrados. Ella como desde el punto de vista como directora de investigación de la Federación Mundial. Adelante, Donna, por favor. Hola a todos. Creo que todos pueden ver mi pantalla. Creo que todos me pueden oír. Soy Donna Coffin. Soy la directora de datos e investigación de la Federación y vamos a hablar de los datos. Vamos a hablar de las Américas y las personas las mujeres y niñas con trastornos de coagulación. Tenemos dos programas de recolección de datos. Tenemos el sondeo mundial anual y el registro mundial de trastornos de la coagulación. El sondeo anual es un sondeo que nosotros conducimos de forma anual. Es algo que es intersección. Hay 23 preguntas. Las mandamos a todas nuestras organizaciones todos los años. Lo mandamos en febrero o marzo y pedimos a las organizaciones que recolecten sus datos de cada país, que incluyan los datos a la encuesta y después lo mandan. Entonces tenemos información global de 100 y 200 y 150 países, depende de cuántas personas respondan. Analizamos los datos, creamos un informe que está en nuestra página y que está disponible para el público. Esta información nos da ah, información sobre los pacientes. Hemos estado haciendo esto desde los 90 y hemos ido registrando el progreso cuando hablamos de diagnósticos. Hablamos de forma global para hombres, mujeres, o hombres y mujeres, o hombres o mujeres. Nos dedicamos a ver la parte de tratamientos, qué tipo de tratamientos hay en cada país. Entonces tenemos el sondeo y después tenemos el Registro Mundial de Trastornos de la Coagulación. Esto es diferente del SMA. Esto es un registro de pacientes y trabajamos con los centros de tratamiento de hemofilia. Entonces tenemos los centros les pedimos que se unan al registro, tienen que ir por un proceso de aprobación y después se vuelven parte de la federación. Desde su oficina tienen la base de datos de la federación y ellos, a medida que los pacientes vienen a sus clínicas, los invitan a participar en el registro y les dan un consentimiento informado y cada vez que entran a la clínica, ah, a- agregan datos clínicos del paciente al registro. Entonces, tenemos información a nivel de paciente sobre pacientes a lo largo del tiempo y son nuestras dos fuentes más grandes de datos. Lo siento, hay ruido de fondo. Lo siento. Bien, entonces vamos a hablar un poco más del SMA. Esto es del 2023. Tenemos desde los 90, 152 países que participan de forma global. Hemos identificado a más de 270 miles de personas con hemofilia y más de 108.000 personas con enfermedad de Willebrand. Esto es a la global. Eso es el SMA. Ahora vamos a hablar del RMTC.
lo hemos tenido por 7 años ya. Tenemos 48 países que participan. Esto incluye 129 centros de tratamiento de hemofilia, CTH, y esto ha involucrado a más de 15.000 pacientes y más de 1.200 personas con enfermedad de Wiener-Brandt, EBW. Entonces, esto es algo que recién empezamos, así que de a poco vamos juntando más datos. Si hablamos de recolección de datos, especialmente para América Central y del Sur, entonces con el SMA, a partir del 2023, tenemos 17 países de esta región que participan y más de 57.000 personas con hemofilia, más de 38.000 personas con enfermedad de Willebrand han sido diagnosticadas y han sido reportadas a través del SMA. Si vemos el RMTC, tenemos más de 8 países participando. Tenemos 10 CTH de esos países y han enrolado a más de 500 personas con hemofilia y 2 personas con von Willebrand. El módulo de la enfermedad de von Willebrand es nuevo. Tenemos mucho trabajo en esta región. Necesitamos más centros, necesitamos más gente involucrada. Y a partir de eso, podemos proveer más datos que es más representativa de la región y que está disponible para el cabildeo. Así que vamos a compartir un poco de los datos que tenemos, aunque sea limitado. Entonces, miramos específicamente a mujeres y niñas con desórdenes de coagulación, trastorno de coagulación. Este es el porcentaje de pacientes con hemofilia con el SMA, el sondeo mundial global, sondeo mundial anual. Aquí tenemos a todas las personas con hemofilia que han sido diagnosticadas de forma global y 4% son mujeres. Y si solamente vemos la parte de su región, América Central y del Sur, de los 57.000 personas con hemofilia, solamente 7% son mujeres. Entonces, están mejor que a escala global, pero solamente es el 7% y sabemos que el porcentaje esperado debería ser de más o menos del 30%. Entonces, estamos muy atrasados con esto. Esto es para recordarle, eso fue del sondeo. Ahora, el registro. De forma global, en todo el registro, 1.3 son mujeres y de su región, 4% son mujeres. Entonces, mejor que el panorama global, pero todavía seguimos buscando ese 30%. Entonces, creo que esto demuestra que todavía tenemos trabajo por hacer. Ahora, si vamos a von Wildebrandt en el SMA, a escala global tenemos un 63% de personas con hemofilia son mujeres. En la región tenemos un 67% y esperamos un 50-50 entre hombres y mujeres. Entonces, de forma global y en la regional tenemos más. Lo más probable es que Don capaz puede responder esto, um, que las mujeres tienden a presentar más durante los ciclos menstruales o el embarazo. Hay más oportunidades de sangrado y presentar y de ir al hospital. Si vemos a los problemas con las personas con Wildebrandt en el registro, tenemos un 50% en la región. Sin embargo, solamente tenemos 2 pacientes, así que uno es hombre u otro es mujer. Entonces, necesitamos más datos, porque solo 2 personas no es algo que represente verdaderamente la situación. Entonces, si vemos el dato clínico, lo que hacemos con el registro, nosotros vemos los datos clínicos, vemos a los indicadores de atención, vemos cómo le está yendo a los países y los comparamos. Vemos
qué tipo de brechas hay. Entonces, vamos a ver datos que utilizamos mucho son, por ejemplo, la edad de diagnóstico. Vamos a ver que si vemos la parte de registro en su región, vemos que hay 575 pacientes con hemofilia en el registro en su región y de estos, 22 son mujeres. Vamos a ir un poquito hacia atrás. Aquí sí que tenemos 22 de los 575 son mujeres. Si ven aquí, este 4%, esos son los 22 pacientes mujeres. Ese es el 4% que ven aquí en su región. Entonces, vamos de vuelta aquí. Entonces, tenemos 22 mujeres identificadas de un paciente, de un país y de un centro de tratamiento. Y aquí tenemos la parte del resumen clínico. Entonces, de los hombres tenemos 553, de las mujeres tenemos 22. ¿Son diferentes? Entonces, los tipos de hemofilia son bastante parecidos. Si vamos a la severidad, hay una diferencia interesante entre estos dos. Para los hombres, generalmente es lo que vemos a nivel global de registro de datos. La mayoría son de forma severa porque los pacientes con ah, tipo severo son más representantes. Para las mujeres tenemos pocos casos severos, algunos moderados, pero la mayoría son leves. Entonces, hay una diferencia interesante que no logro interpretar del todo, pero a medida que obtengamos más información, vamos a ver una mejor situación reflejada y vamos a ver más cambios, porque seguimos trabajando con solo 22 pacientes. Entonces, cuando vemos a los indicadores de atención, solamente vemos a los pacientes ah, severos. Si solamente vemos los pacientes severos, removemos mucho de las situaciones de las personas con casos leves y moderados. Pensamos que todos son ah, iguales, pero si vemos países diferentes, si vemos diferentes severidades, creo que nos da un mejor panorama. Entonces, si miramos la edad de diagnóstico, aquí tenemos que la edad media de diagnóstico, disculpen, para la comunidad global tenemos 20 meses en comparación con 60 meses. Esto es para hombres y este es para mujeres. Entonces hay una diferencia entre 20 hombres de forma global con comparación de 60 meses para mujeres. Entonces tenemos 1 año y medio y 5 años. Entonces es una diferencia bastante grande. Y si vemos a la parte de las Américas, para los varones tenemos la edad media es de 8 meses en comparación para las mujeres en América tenemos 50 meses. Sin embargo, esos son basados en este caso de un caso de hemofilia severa en una paciente, lo cual nos dice nada, necesitamos más pacientes para saber si esto es verdad o no. Si vemos el porcentaje de pacientes con usan profilaxis de forma global, el porcentaje de ah, pacientes severos es de 28%. Entonces, en el registro tenemos el 28% que usa profilaxis. Entonces, es bajo, pero no todos los pacientes, no todos los países tienen los mismos ingresos. Pero aquí tenemos un paciente en las Américas y esa persona sí utiliza profilaxis. Entonces, ¿qué es lo que hace la FMH para abordar esta brecha en datos específicos en las mujeres? Hemos estado trabajando en los últimos años. Agregamos en el RMTC un módulo de embarazo. Le agregamos información al impacto de los trastornos hemorrágicos en el curso del embarazo,
su desenlace y el posparto. Entonces, todo está en el registro. Agregamos sangrados específicos para mujeres, sangrado menstrual abundante, hemorragia postparto. Se añadieron comorbilidades específicas para mujeres como el quiste ovárico. Creo que esto se hizo el año pasado o un año y medio atrás, que se agregó al registro. Hemos hecho una capacitación sobre la recopilación de datos para las personas que participan en el registro. Hemos hablado de ah, de los sangrados específicos para las mujeres. Hemos invitado a las mujeres al registro y hemos hablado de cómo recolectar esos datos. Hemos tenido nuestro primer entrenamiento y ah, estos números son el número de pacientes mujeres que ha ido aumentando. Hemos agregado un módulo de von Wildebrandt al registro. Esto se hizo 2 años atrás y hemos dado capacitación a los centros de tratamiento para garantizar que los datos de hombres y mujeres con enfermedad de von Willebrand se ingresen al registro. Entonces, creo que lo que hemos visto es muy interesante, pero creo que nos faltan muchos datos en esta área, específicamente en la parte de mujeres. Así que necesitamos trabajar aún más, que haya más centros de tratamiento que participen en el registro. Mientras más centros de tratamiento que participen en la región, más pacientes hay en los datos, más representación, más es la data y nos va a dar evidencia, nos va a dar datos que pueden utilizar para iniciativas de cabildeo. Entonces, lo que les pido es que traten de trabajar con sus centros de tratamiento locales, traten de interesarlos en el registro para que nosotros podamos sumarlos a nuestra red, para darle nuestros datos, para darle nuestra capacitación, todo lo que ellos necesiten. Y sin costo, obviamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Donna. Muy Thank you, interesante. Donna. Y creo que todos levantaron la mano de que quieren esos entrenamientos. Entonces, va a haber mucho trabajo, Donna. Gracias. Bueno, pues Voy a poner la dirección de correo por si alguien más está interesado en el muchas registro. gracias, Donna. Muchas gracias. Bueno, pues en esta oportunidad eh, me voy a dirigirme a ustedes como coordinadora del Comité de Mujeres de la Coalición de las Américas, con este tema tan interesante de las mujeres también tienen sangrados. Nosotros desde hace 2 años hemos estado trabajando en un registro y ahora ya no le llamamos registro. Van a ver ustedes qué es lo que ha ido pasando con nosotros en la coalición. Eh, Gracias, Isidro. Bueno, nosotros identificamos desde tiempo atrás que las mujeres necesitábamos un lugar para visibilizar nuestras necesidades de diagnóstico y de tratamiento, porque pues también identificábamos que sangrábamos igual que los hombres, que los varones que ya estaban identificados. Entonces, sabíamos que necesitábamos pues diagnóstico y tratamiento para poder tener una mejor calidad de vida y sin olvidar en la coalición de las Américas, pues el contexto en el que nosotros vivimos en América Latina, ¿no? En las Américas en general, pero sobre todo América Latina. Los contextos culturales, sociales, económicos que hacen diferencias en cada país o en cada región. La siguiente, por favor, Andrés, Isidro. Bueno,
Estuvimos haciendo unas encuestas, algunos de ustedes si son presidentes de las asociaciones nacionales miembro, recordarán que enviamos algunas encuestas preguntando acerca de cómo se registraban las mujeres, si estaban registradas o no estaban registradas en su registro de hemofilia y de otras coagulopatías hemorrágicas. Eh, y bueno, lo que vimos es que no teníamos muchos datos, no teníamos cómo iniciar este registro de mujeres. Sin embargo, lo que sí vimos es que el trabajo importantísimo que están haciendo en la Federación Mundial, de la cual estamos siendo testigos ahora con lo que Donna nos cuenta, con lo que Don nos cuenta, vimos que teníamos que modificar y girar no hacia una identificación de casos para enriquecer el registro de la Federación Mundial de Hemofilia, porque no pretendemos de ninguna manera hacer un trabajo que ya está hecho con tanto profesionalismo, que es el survey de la Federación Mundial, el sondeo de la Federación Mundial, sino lo que queremos es identificar más casos de la región para poderlos adherir a este registro mundial que de todas maneras nos enriquece a todos. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos? Nuestros objetivos es que estas personas, estas mujeres que vamos a identificar en, en, en este periodo que vamos a hacer este estudio, esta investigación, las vamos a incluir en los registros nacionales de las asociaciones que son miembros de la coalición de las Américas. Eh, pues categorizándolas, viendo cuáles son sus condiciones hemorrágicas y de esta manera aumentar estos registros y a su vez, como lo dije anteriormente, eh, enriquecer el sondeo de la Federación Mundial. Y también con toda esta información queremos generar datos regionales que nos permitan saber cuáles son las condiciones de las mujeres en nuestra región, en dónde tenemos que enfocar más nuestro trabajo, dónde tenemos que hacer un mejor esfuerzo y de que al final de cuentas las mujeres estén diagnosticadas y puedan tener acceso a tratamiento. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ahora lo que veíamos es que Donna nos compartió que hay herramientas de la Federación Mundial para identificar síntomas de sangrados en lugares en donde no haya necesariamente pruebas diagnósticas. Y eso es muy importante para nosotros porque tenemos este, muchos países en donde el diagnóstico es muy bajo. Después enviaremos la solicitud a las distintas organizaciones con las que tenemos que trabajar muy estrechamente con todas las organizaciones nacionales miembros de la coalición, que son los mismos de la Federación Mundial de Hemofilia, y de esa manera ir ayudando a que ellos puedan enriquecer su registro, que es el mismo que van a enviar al sondeo de la Federación Mundial. Vamos a hacer un análisis de los datos obtenidos, hacer entrevistas particulares con los países que necesitan más apoyo para enriquecer sus datos. Vamos a hacer un análisis final y elaboraremos un informe de lo que nos encontremos en este estudio. La siguiente, por favor. Bueno, con respecto a las encuestas que enviamos el año 2023 y sobre todo en el 2024, les puedo decir que la coalición tiene 28 países miembros.
Los formularios fueron enviados a 25 países y la respuesta fue de 19 países. No se envió a Estados Unidos y Canadá, que tienen una realidad diferente a al resto de las Américas, y tampoco se envió a Nicaragua. La siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos cómo fue la respuesta de América del Norte. Tuvimos una respuesta que fue la única que fue enviada. De América del Sur también tuvimos todas las respuestas. El 100% de las encuestas que se enviaron fueron respondidas. En América Central, del 100% que enviamos, tuvimos una respuesta del 83%. Y en el Caribe tuvimos una respuesta del 33%. Entonces tuvimos respuesta del 76% de los países a los que se envió, de nuestras organizaciones nacionales miembros. La siguiente, por favor. Bueno, esto es algunas de las preguntas y cómo fueron las respuestas. Las mujeres con trastornos de la coagulación forman parte de su registro, del registro de la organización. 14 países respondieron que sí forman parte. 5 países respondieron que no poseen registro nacional. De estos 5 países, 2 pertenecen a América Central, 2 al Caribe y 1 a América del Sur. De los 14 países que se consideran a las mujeres en sus registros, 3 consideran solo la hemofilia. La siguiente, por favor. Otra pregunta es, si existe el registro, ¿cómo es la opción para las mujeres con trastornos de la coagulación? Bueno, como pueden ver ustedes aquí, el que tuvo mayor respuesta pues fue otras coagulopatías, porque se reportan portadoras asintomáticas, portadoras sintomáticas, mujeres o niñas con hemofilia y otras coagulopatías. 3 países consideran en la categoría la propuesta de las guías de la Federación Mundial. 3 solo portadoras, 3 mujeres o niñas con hemofilias y otras coagulopatías, 1 portadoras y otras coagulopatías, 1 portadora y portadoras sintomáticas, mujeres y niños con hemofilia, 1 portadora, portadoras asintomáticas y otros trastornos, 4 otras coagulopatías, 1 portadora asintomática, mujeres y niñas con hemofilia y otras coagulopatías, 1 portadora asintomática y 1 portadora asintomática y otras coagulopatías. La siguiente, por favor. Bueno, otra pregunta es, ¿las mujeres con trastornos de coagulación son diagnosticadas como tal? Y bueno, aquí lo que podemos ver es que el 36% no nos dio una respuesta. El 5.3% nos dice que tienen titulación de factor. El 21% solamente está incluida por parentesco con una persona con hemofilia. El 10% tiene parentesco y titulación de factor. Y otro 10% pruebas genética molecular y titulación de factor. El 15% tiene todas estas respuestas, todas la manera de diagnóstico. La siguiente, por favor. ¿Cómo es la atención médica para las mujeres? Pues aquí, como pueden ver, el 47% nos responden que tienen algunas especialidades que les prestan atención a las mujeres. Un 23% tienen un equipo multidisciplinario, interdisciplinario o específico, y el 28% no tienen equipo específico. Entonces, bueno, pues es un porcentaje bastante grande que no está siendo atendida
adecuadamente. La siguiente, por favor. Como pueden ver aquí, una de las preguntas que hicimos fue cuántas mujeres tenían registradas y la respuesta de 7 países fue un total de 16.908 mujeres. Entonces, bueno, nosotros parte también de lo que estamos viendo ahora en esta segunda etapa que vamos a iniciar es cuántas de estas mujeres ya están dentro de los registros que se puedan sumar al sondeo mundial. Porque creo que es un número importante con el que estamos arrancando. La siguiente, por favor. Pues ahora ya, como les digo, estamos listos para la segunda etapa. Esta etapa de sondeo, quizá ustedes ya la habían visto en alguna ocasión, porque para nosotros fue muy importante lo que arrojaron estas encuestas y agradecemos muchísimo a todas las organizaciones que nos respondieron porque sabemos que fueron ir y venir una serie de preguntas e inclusive que en algunos casos tuvimos que hablar personalmente porque había algunas situaciones que no nos quedaban claras o que a lo mejor la información se duplicaba o a lo mejor las preguntas no eran enfocadas correctamente por parte de nosotros y las respuestas necesitábamos aclararlas. Muchas gracias por enriquecernos con su información. Y ahora pues pasamos a la segunda etapa en donde, como les repito, lo que queremos es enriquecer la información que tienen las organizaciones nacionales miembro para que esa información se pueda vaciar al sondeo mundial y de esa manera ya queden incluidas las mujeres, porque en este momento sentimos que hay algunas partes en donde no sabemos cómo puedan quien llena las encuestas de cada país, no saben en dónde colocar a algunas de las mujeres que tienen ellos en sus registros, y eso sabemos que lo vamos a afinar de tal forma que puedan todas ser registradas. Entonces, bueno, pues tenemos países en donde no existe un registro o el registro es muy básico y tienen dificultades de acceso a diagnóstico y no existe atención especializada para las mujeres. Y luego también tenemos países donde existe un registro de mujeres, pero son en categoría bastante básica y hay dificultades en el acceso a pruebas de diagnóstico. Existen algunas especialidades que atienden a las mujeres, a lo mejor no totalmente con diagnóstico, pero sí con sintomatología. Y también tenemos situaciones cuando el registro respeta la categorización de la Federación Mundial, hay disponibles pruebas diagnósticas y hay eh, equipos multidisciplinarios para atender a las mujeres. Pues así es como estamos arrancando nuestra segunda etapa, ya les iremos compartiendo lo que vayamos avanzando en esta segunda etapa. Pues hasta el momento es lo que les puedo compartir. Muchísimas gracias. Sí, bueno. Gracias, Andrés. Yo lo que quería recordarles a todos que el Día Mundial de la Hemofilia no es un no es un festejo como tal, es un momento para concientizarnos, para concientizar a autoridades médicas, a la gente, a los medios de difusión, lo que es la hemofilia y cuáles son nuestras necesidades. Y ahora con este enfoque de mujeres, creo que tenemos que hacer un trabajo reforzado de concientización porque ya no es aquella historia de que solamente lo padecen los hombres, sino con este nuevo enfoque, este mensaje no debemos dejarlo en casa y tenemos todo este mes para todos ir hacia adelante, unidos todos, siempre trabajando en conjunto, nos enriquecemos todos y nos sentimos más fuertes como comunidad.
Yo les agradezco muchísimo a nuestras ponentes, Don Rotellini y Donna Coffin, el haber estado con nosotros, compartirnos esta información. Y yo, como coordinadora del Comité de Mujeres, estoy a sus órdenes y les mando un abrazo en el mes de la hemofilia. Buenas noches a todos.